la voluntad de Dios. El sistema operativo del reino. Hoy en día todos usamos tecnología, usamos de computadoras en nuestra vida diaria. De hecho, la mayoría de ustedes carga una computadora en su bolsillo o en su bolso, y es eso que llamamos teléfonos inteligentes. No es más que una computadora de un tamaño bien reducido, pero en sus teléfonos ustedes tienen cientos de las que se usaron, por ejemplo, en el programa de Apolo, las que se usaron en el Apolo 11 fue el que aterrizó en la Luna. Ustedes en ese teléfono tienen muchos más de las que ellos pudieron usar en ese tiempo. Así ha avanzado la tecnología. Así que, aunque no tenemos la más mínima idea de cómo funciona, las usamos, las tenemos. Y hacemos llamadas, enviamos mensajes de texto, grabamos y enviamos notas de voz, vamos a nuestra cuenta de banco, sacamos dinero, enviamos dinero, requerimos dinero de otros, averiguamos precios de productos, los compramos, buscamos direcciones y se nos dan instrucciones paso a paso de cómo llegar a un lugar, así sea 3.000 millas de distancia de donde estamos. Cuando no entendemos algo, agarramos el teléfono y ¿qué hacemos? Googleamos. ¿Verdad? Cuando vamos al médico, el teléfono nos explica mejor de lo que nos explica el teléfono que tenemos. Y en mi caso, voy con el teléfono, ¿cómo se dice en inglés esto? Voy repitiendo hasta cuando llego con el doctor y cuando le digo no entiende nada, pero bueno, le pongo el teléfono que se lo digo. También nos entretiene este medio cuando tenemos tiempo para ello y también cuando no es tiempo para ello. Fíjense que hablándose de eso, en este momento estamos en esa época del año que se llama, ¿cómo se llama? March Madness se llama, la locura de marzo se llama. Es los playoffs del basquetbol universitario. Y la cantidad de tiempo que se pierde en esta nación, sobre todo gente pidiendo permisos de trabajo, gente llamando de que están enfermos para dedicarse a ver basquetbol universitario, gente que decide hacerse ciertos procedimientos médicos en este tiempo precisamente, se lo hacen para poder quedarse en casa y ver el basquetbol universitario. Y los que no lo hacen porque tienen miedo de que los voten o de que llegue otro y les serruche el puesto que tienen y no piden el permiso, no toman, no llaman para decir que están enfermos, van a su trabajo. Se calcula que alrededor de 6 horas efectivas de trabajo por persona se van a perder durante este tiempo. O sea que los patrones van a estar pagando 6 horas de OQI, porque los trabajadores van a estar entretenidos en sus teléfonos en un porcentaje muy alto, no todo el mundo, pero en un porcentaje muy alto de gente con su teléfono aquí mirando juegos de basquetbol. Eso todo lo cargamos en nuestros bolsillos, en nuestras bolsas. También lo usamos para leer la Biblia y para hacer notas también acerca de lo que leemos, y también lo usamos para hacer notas a veces de las enseñanzas, predicaciones que oímos. Y lo usamos también para hablarles a otros de la palabra. Para hacer esto usamos de una cantidad de recursos que están en nuestras pequeñas computadoras, que se llaman aplicaciones, apps. Y todas estas nos ayudan a realizar todas esas operaciones. Cómo está el tiempo, nos convertimos en gente experta en el tiempo, Así va a estar el tiempo aquí, así está en Caracas, así está en Barquisimeto, así está en Monterrey, así está en no sé dónde.
Donde está todo el mundo que yo conozco, tengo ahí de cómo está el tiempo ahí. ¿Dónde está el tiempo allá? Nos convertimos en expertos en muchas cosas. Pero, ¿a qué viene todo esto? ¿Por qué les comento estas cosas? Para hacer posible que esto funcione en nuestros teléfonos, hace falta algo que le dé sentido a todo eso y permita que funcione a su máximo potencial. Y es lo que se llama un sistema operativo, que no hace más que es una estructura que le da cohesión a todo eso que tenemos ahí, las direcciones de los números de teléfono, los mensajes que guarda y todas esas cosas. Hay un sistema que se llama sistema operativo, que es el que le da cohesión a toda esa cantidad de datos, de millones de datos que usted tiene representados en unos y ceros. Hace falta eso para que tenga cohesión, tenga sentido y pueda operar y lograr su propósito. Así también es en el reino de Dios. Todas las cosas de las que hablamos y compartimos, todas las cosas en las que hacemos énfasis, en las que dejamos de hacer, todos ellos requieren de que nosotros funcionemos en un sistema que es la voluntad de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios. Le podemos dar diferentes nombres, pero es eso, la voluntad de Dios, el diseño de Dios. Cómo Dios quiere que las cosas funcionen, cómo Dios quiere que las cosas se den, cómo Dios ha establecido cada elemento en su lugar, en su tiempo, en su propósito, para que la totalidad de su plan se lleve a cabo y se cumpla lo que Él ha dicho. Y eso es la voluntad de Dios. Es lo que le da sentido. Es lo que nos hace operar a todos bajo un mismo propósito, bajo un mismo sentido. Y esa es su voluntad. Y todas las cosas están bajo esa voluntad de Dios. Por ejemplo, la semana pasada, en la enseñanza, la hermana Tami hablaba del perdón como la llave de entrada al reino. Así era el nombre de la enseñanza. Y ella dijo que mencionó algo, y lo dijo, así lo anoté, así lo tengo en mis notas, que la voluntad de Dios es que perdonemos. Es la voluntad de Dios. Así que no es algo que es opcional, o si puedes, o si lo sientes, o si estás en el momento adecuado. La voluntad de Dios es que perdonemos. O sea, ya sabemos cómo operar en esa área. No necesitamos una instrucción. No necesitamos de un ángel que baje acá y se nos revele y nos diga, la voluntad de Dios para tu vida es que perdones. Porque ya nos lo reveló en su palabra. El Hijo Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, nos dijo que perdonáramos. Y los apóstoles lo enseñaron también. Son cosas en las que entonces no debemos estar buscando qué es lo que es, qué va a pasar. Sabemos cómo es. Y lo tremendo de todo, es que la voluntad de Dios nos ha sido dada para que podamos saber qué hacer y cómo funcionar en esta tierra. El tema de la voluntad de Dios a mí siempre me ha llamado la atención. Me ha fascinado, pero a veces la palabra fascinado como que no nos suena bien. Pero siempre he querido saber cuál es la voluntad de Dios. Sobre todo para mi vida. Cuando emprendemos algo, cuando comenzamos un proyecto, cuando vamos a tomar una decisión importante, oramos por saber cuál es la voluntad de Dios, ¿sí? Oramos para saber, Señor, ¿cuál es tu voluntad en esto?
Pero aquí es cuando nosotros mismos comenzamos a complicar el tema de la voluntad de Dios. Y la convertimos en un misterio inalcanzable, donde necesitamos quizás de un profeta que venga, nos hable, nos imponga mano, nos diga algo. Y alejamos la voluntad de Dios de nuestro entendimiento cuando Dios nos ha dado su voluntad para que la conozcamos, para que la comprobemos. Y por eso es cuando vamos entonces al pastor. Pastor, quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mí, O sea, me gusta este muchacho, no es cristiano, es un borracho, tiene dedos por todos lados, pero es bien buen mozo. Yo quiero, si es la voluntad de Dios, que sea para mí. Y cosas similares. Nos ponemos a hurgar donde no tenemos que hurgar. Y sobre todo hacemos que la voluntad de Dios se nos vuelva un misterio porque no nos gusta lo que la voluntad de Dios nos está revelando. Y queremos algo diferente. Entonces vamos a como que al pastor o a alguien que lo convenzamos de que ora y de que convenza a Dios que nos dé otra solución. Porque la fórmula no me gusta. Eso está como el cuento es un cuento en Venezuela muy conocido, muy viejo también, de los tiempos de Mario cuando era un joven adulto. Se dice que un cura le tocó viajar a otro pueblo con dos monjas de su parroquia. Y bueno, iban en un carro y a la derecha se sentó una monja que era jovencita, bien parecida, y a la izquierda de él se sentó una ancianita, una mujer que era ancianita. Entonces dice que cuando iba en el carro, cuando las curvas del camino lo llevaban hacia el lado de la ancianita, el cura decía, líbrame del mal, Señor. Y cuando lo llevaba para el lado derecho, cuando estaba la monja joven, decía, que se cumpla tu voluntad, Señor, decía. Así a veces estamos nosotros con el asunto de la voluntad de Dios. Cuando no nos conviene, eso no es de Dios. O nos hacemos los locos, no queremos obedecer, simple y sencillamente. Pero en realidad el tema no es muy complicado. No leí nada al principio, ¿verdad? No hice la lectura inicial. Perdón. La lectura inicial era en el Salmo 48, multimedia. Dice, me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. Este mismo salmo, que es un salmo mesiánico, el autor de Hebreos lo cita. Y lo encontramos en Hebreos 10, 5 al 7. Dice, por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios, no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Allí el autor de Hebreos está usando ese mismo Salmo 48. Cuando el salmista declaró, el hacer tu voluntad me ha agradado. En esta versión que usa el escritor de Hebreos dice, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Cristo sabía que había un plan, la voluntad de Dios, su plan. Y se dispuso a vivir para eso. Se dispuso a que su vida se alineara a eso.
Él tuvo que aprender a alinear su corazón, su mente al propósito de Dios, al plan de Dios. Y amoldó su conducta, su proceder de acuerdo a la voluntad de Dios, al plan de Dios para su vida. Por eso decía, lo que Él me hace que diga, que lo que Él dice es lo que yo digo. Lo que Él me pide que haga es lo que yo hago. Porque Él se centró, se puso en el centro de esa revelación, de ese salmo. Dijo, yo he venido aquí a cumplir tu voluntad. En el salmo que leímos, nos da una clave que nos ayuda a entender cómo Él podía centrarse en la voluntad de Dios. Porque dice, tu ley la llevo dentro de mí. Y allí está la clave de cómo podemos conocer, andar y alinearnos nosotros a la palabra de Dios. Cuando su palabra está morando en nosotros. Otra versión dice, tu ley está en el medio de mis entrañas. O sea, está en el centro de todas las cosas. Es donde debe estar la palabra de Dios. Cuando nos empapamos de ella, cuando ella está en el centro de nuestro pensamiento, cuando ella se convierte en la base de nuestro existir, nos impregnamos de la vida que ella nos habla. Y la vida que la palabra nos habla es Cristo. Porque Cristo es la palabra encarnada. ¿Sí? En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era Dios. Y Jesús mismo declaró acerca de sí mismo, yo soy el pan de vida. ¿Cómo puedes tú comer de ese pan? ¿Cómo puedes tú alimentarte y nutrirte de ese pan? Tú tienes que meterte en la palabra. Y la palabra tiene que meterse en ti también. Para que Cristo more en cada uno de nosotros. Cuando hacemos eso, entramos en un nivel de relación y de identidad con Dios, con nuestro Padre. Porque estamos conociendo su vida, la estamos haciendo parte de nosotros. Así que necesitamos de ese tiempo, necesitamos de esa actividad voluntaria de nosotros de llenarnos de la palabra del Señor. Tenemos que ir a ella, tenemos que buscar en ella, tenemos que en oración meditar en ella, en adoración sumergirnos en ella y dejar que ese proceso vaya transformando nuestra vida, nuestro ser, nuestra existencia. Ahora, si la palabra es algo circunstancial, si la palabra es algo que pertenece a la religión, una vez a la semana, o 3 veces a la semana, o 7 veces a la semana, usted puede leer la Biblia todos los días, pero no se está sumergiendo en la palabra. Necesitamos tomar un tiempo para que la palabra se convierta en el centro de lo que hacemos. Por eso el salmista dice, tu palabra, tu ley la llevo dentro de mí. Una cosa es que escuchamos una enseñanza acá el domingo, otra es que esa enseñanza en la semana alinee nuestros pasos, moldee nuestro caminar, nos exhorte, nos instruya, nos pare de hacer cosas que hacíamos, pero como oímos la palabra, sabemos que por ahí no es. Y tomamos la decisión correcta. La palabra la llevo dentro de mí. Era la evidencia de que había una separación interna. Que en lo profundo la carne había sido desplazada y en el centro y en el trono estaba Dios y su voluntad. Por eso Cristo sabía dónde estaba parado y hacia dónde iba. Y eso debe ocurrirnos también a nosotros, saber dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Con todo lo que oímos, con toda la palabra que se nos es enseñada, debemos saber dónde estamos, cómo lo usamos y hacia dónde nos dirige. Una de las razones por las que complicamos el tema de la voluntad de Dios
es porque ya en nuestro espíritu sabemos cuál es el costo de ella. Sabemos cuál es el costo de vivir por ella. Y nuestra carne se resiste a ello. A veces no ha orado porque quiere que haya cosas que se quite de su vida, pero cuando Dios le está hablando y revelando lo que es, como que dice, ay, como que así no. O quiero tener más de ti, Señor. Ok, vamos a darte más, pero para hacerlo hay que sacar un montón de cosas que tienes ahí. Como que no, Señor. Una de las razones entonces por las que complicamos el tema de la voluntad de Dios es porque no queremos pagar el costo de vivir por ella. Nos parece un costo muy alto. Simplemente que no estamos percibiendo que lo que estamos es botando desecho de nuestras vidas para adquirir gloria sobre nosotros. Y nos resistimos entonces a la voluntad de Dios. En nuestra actitud, en nuestro accionar, sabemos que hacer negocios de cierta manera no es la voluntad de Dios. Sin embargo, lo hacemos porque supuestamente es lo que nos da resultado. Sabemos que ciertas actitudes, cuando hablamos, no deberíamos tenerlas, no deberíamos practicarlas, pero como todos están en el ambiente dándole a la sin hueso, también nosotros nos enrolamos en la onda del momento. Jesús también se encontró un momento de su vida cuando la voluntad de Dios como que le pareció mucho pasar por ahí. Por eso él dice que él fue tentado en todo, pero sin pecado. En Lucas 22, 41 al 43 nos los dice, nos los relata. Dice, entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo. Pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Si quieres, Señor, no me hagas beber este trago amargo. Pero él sabía que el camino de la voluntad de Dios para su vida pasaba por la cruz. Pasaba por la vejación, pasaba por la burla, pasaba por el dolor, pasaba por la soledad. Y él en un momento dijo, Señor, yo no quiero pasar por allí. ¿Será posible? En su humanidad, en su lugar de hombre, se encontró con eso. Pero prefirió la voluntad de Dios. Exactamente, gracias, Señor. Él escogió eso a fin de que nosotros tuviéramos vida. Pero la más de las veces nosotros escogemos no seguir el ejemplo. Y escogemos nuestra propia voluntad pensando que nos va a ir mejor haciéndolo de esa manera. Pero él escogió la voluntad del Padre. Me hace recordar un viejo canto que dice, no lo que quiera yo, ni donde quiera ir, pues quién soy yo
que pueda decidir. Mi Padre escogerá la senda que es mejor, y así confiado iré. Algo así. La voluntad de Dios es que nosotros lleguemos a ese punto. No lo que quiera yo, sino lo que quieras tú. El nivel de gloria que veremos cuando lleguemos ahí será como lo que nunca hemos visto en nuestras vidas. El ámbito del cielo rompe con nuestros paradigmas carnales para llevarnos a una dimensión de gloria. Y eso es lo que quiere el Señor, llevarnos de gloria en gloria. Ese es el propósito de su voluntad para nuestras vidas. En ese proceso nuestro yo debe ir siendo quebrantado, roto, pulverizado y restaurado, hecho de nuevo. Sumisión total a la voluntad de Dios es esencial para experimentar esta gloria. Nuestro viejo sistema operativo de pecado debe ser reemplazado por el sistema del reino. A veces las computadoras llegan a un punto donde el único remedio para seguirlas manteniendo funcionando y efectiva es lo que se llama reformatear lo que se llama el disco duro. O sea, darle un borrón a todo lo que estaba ahí, a todo lo viejo, quitar todo lo viejo. Quizás el daño que había sobre el disco era por un virus, por un malware o por cualquiera de ese tipo de software dañino. Y la única esperanza para esa computadora es un reformateo, o sea, un borrado de todo lo que había ahí que ya no sirve y una reinstalación o una instalación de un nuevo sistema operativo. Una de nuestras dificultades es que el Señor está tratando de bajar aplicaciones nuevas a nuestro disco que está envirado. Hermano, deje que el Señor reformatee su disco, lo borre todo, instale el sistema operativo del reino en cada uno de nosotros. El sistema operativo de gloria. Ese sistema de pecado en nosotros tiene que ser reemplazado. Por eso es la constante exhortación del apóstol o de los apóstoles a que nos renovemos, a que cambiemos, a que nos despojemos de lo viejo, a que nos cambiemos las viejas vestiduras, a que tomemos lo nuevo de Dios. Porque las cosas del reino no pueden funcionar con esas viejas aplicaciones de pecado. Lo bueno es que si venimos a Cristo, la sangre del pacto borra esas cosas. Pablo nos dice, y se lo voy a leer en una versión que se llama la Biblia Dios habla hoy, Romanos 12, 1, 2. Por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. La Reina Valera dice, este es vuestro culto racional. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. ¿De acuerdo a qué criterios no debemos vivir ya? Bueno. Comienzo desde la primera parte de la enseñanza porque no me han puesto atención. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien
su manera de pensar para que así cambie ¿qué? Cambie su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. O puede decir, debo cambiar mi manera de pensar para que cambie mi manera de vivir. Y entonces dice, y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, ¿a quién? A Dios. Lo que le es grato a Dios, lo que es perfecto. Entonces, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Y así vas a poder comprobar, conocer la voluntad de Dios. Lo que es grato, lo que es bueno, lo que es perfecto. ¿Por qué no estamos conociendo lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto? Porque estamos operando con una vieja manera de pensar. Y allí es donde se nos presenta el problema acerca de la voluntad de Dios. Es que no sé qué es lo que debo hacer acá. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí en esto? Estamos usando el viejo sistema operativo. Porque si usamos el del reino, vamos a comprobar inmediatamente lo que es grato. Lo que es grato para Dios, lo que es bueno, lo que es perfecto. Y yo no quito que hay situaciones específicas en nuestras vidas donde necesitamos de una dirección. Necesitamos de dirección. Necesitamos saber a dónde debemos dar el próximo paso. Pero el asunto de la voluntad de Dios está allí revelado a nosotros. Es la manera de pensar que estamos usando la que nos está poniendo un velo para no entender esa voluntad de Dios. La renovación es la búsqueda de eso, de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. La renovación, la palabra esa de renovación también es la palabra transfiguración. En la Biblia textual dice es la transfiguración de vuestro entendimiento. O sea, un cambio total a un nivel de gloria, que es lo que el Señor quiere llevarnos. De mi entendimiento, palabra es clave. La transfiguración, la renovación de mi entendimiento es clave para reconocer, comprobar, conocer, aprender a conocer, como dice la Nueva Traducción Viviente, verificar, como dice la Biblia de las Américas, la voluntad de Dios en la vida. Necesitamos una renovación de nuestro entendimiento por la palabra de Dios, para que podamos verificar, aprender a conocer, comprobar, conocer, reconocer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces, el tema de la voluntad de Dios es muy sencillo conocerlo. La voluntad de Dios nos ha sido dada. El problema es que necesitamos que ese proceso, esa operación del Espíritu Santo en nosotros se esté dando y se esté acelerando en nosotros para capacitarnos a entender la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, hermano Gadiel, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La palabra nos habla, nos revela cuál es la voluntad de Dios. Y quiero mencionarles solamente algunas cosas. Pero si usted agarra la Biblia desde Génesis y se va de ahí hasta el Apocalipsis, se va a encontrar con la voluntad de Dios para su vida. Uno, la voluntad. La voluntad de Dios es que todos se arrepientan, que no sean destruidos. Lo dice allá en Segunda de Pedro, y también lo dicen en Gálatas 1, 4 al 5, que es el que leo. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, Jesucristo dio su vida para rescatarnos de este mundo malvado según la voluntad de Dios.
La voluntad de Dios es que todos podamos conocerle, que todos podamos ser salvos. Pero bien sabemos que la mayoría de la humanidad decide no seguir la voluntad de Dios. Y muchos no han oído acerca de la voluntad de Dios. Pero es la voluntad de Dios que tu primo, que tu cuñado, que tu abuelo, que tu tío, que tu primo que no conoce a Cristo sea salvo. Sí, es la voluntad de Dios. Entonces quiere decir que yo debo accionar de acuerdo a esa voluntad de Dios. ¿Sí? Si la voluntad de Dios es que Él sea salvo, yo tengo que prestarme y presentarme. Aquí estoy yo, Señor, me ha agradado hacer tu voluntad. Úsame para que Él te conozca a ti. Así como que va funcionando este asunto de la voluntad de Dios. 2, su voluntad es que seamos santos. No, pues yo me voy a perdonar la mano de Él sin ni que yo fuera un santo. Pero resulta que la voluntad de Dios es que tú y yo seamos santos. Dice en Hebreos 10:10, pues la voluntad de Dios fue el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera, ¿qué? Santos, una vez y para siempre. La voluntad de Dios es que por ese sacrificio nosotros fuésemos santificados, hechos santos para Él. Así que mi estimado hermano, usted es un santo. Así que la canción del Santo Cachón, bórrela de su lista de canciones, porque no le pertenece. Su voluntad es que tú y yo seamos santos. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que debemos llevar una vida santa. Es la voluntad de Dios. O sea, aquí no hay que estar preguntando, ni averiguando, ni necesitamos 3 estudios, ni 20 estudios, ni 10 predicaciones, ni traernos a toda la tropa de allá de Honduras que nos ministren, que nos hagan un presbiterio para saber cuál es la voluntad de Dios acerca de la santidad. La voluntad de Dios acerca de la santidad es que tú seas santo. Y ya te hizo santos. O sea, vivamos de acuerdo a eso. No santurrones, ¿ok? Vamos a aclarar. Eso es otra cosa muy diferente, muy distinta. 3, la voluntad de Dios es que llevemos frutos. En Juan 15:16 dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. Señor, tú no escogiste al Señor, Él te escogió a ti y te comisionó para que lleves fruto. Así de sencillo. Un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Qué tremendo. O sea, la voluntad de Dios es que tú y yo nos multipliquemos. En el diseño original del hombre está la multiplicación. Y en el diseño original del hombre nuevo, en el reino de Dios, es la multiplicación también. Que nos multipliquemos. Mi papá decía, el fruto de un árbol de limón son limones. El fruto de un árbol de mango son mangos. El fruto de un cristiano es otro cristiano. O sea, ahí no hay que buscarle la vuelta. La voluntad de Dios para nosotros es que llevemos frutos, que nos multipliquemos en otros, es que hagamos discípulos. No requerimos de un llamado especial, de una comisión especial. Eso es para trabajos específicos dentro del cuerpo. Pero la voluntad de Dios es que lleves fruto en todo lo que haces, que lleves fruto en tu trabajo, que lleves fruto en tu negocio, que lleves fruto en tu casa. No que estés estancado, que estés en expansión, que estés en crecimiento, en multiplicación. La voluntad de Dios, número 4, la voluntad de Dios es que nos amemos los unos a los otros. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Juan 15:17.
Aquí tampoco hay que buscarle mucho la vuelta, está muy claro. El verbo amar ahí quiere decir amar. Así que amar a mi hermano no es un asunto de que es que me cae recontragordo, que ámalo, así recontragordo como es. Ahí me metes a mí recontragordo también. No es un asunto donde necesitamos conocer una revelación para saber que la voluntad de Dios es que tú y yo nos amemos, que nos protejamos los unos entre los otros, que el interés, que el bien de mi hermano sea parte de mi interés también, y que yo haga las cosas que yo pueda por el bien de mi hermano. ¿No es así? Cuando amamos a alguien, no hacemos lo que podemos por el bien de esa persona a la cual amamos. Y cuando uno es padre, aprende a amar sin reciprocidad. ¿Sí es? A veces, porque no siente el amor de allá para acá, pero uno sigue mandando amor de acá para allá. ¿Sí? Si es nuestro Padre, nos ama así a nosotros también, pero así espera Él, su voluntad es que así sea yo con mi hermano. A veces no siento de mi hermano, oye, pero yo debo seguir amando a mi hermano. Es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, su voluntad es que seamos su familia. Efesios 1:5 dice, Dios decidió, de una nueva traducción viviente, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto en hacerlo. Ah, qué bien, a Dios le dio gran gusto hacerte parte de su familia. No dijo, chinga, y viene Anita. O sea, bueno, vamos a aceptarla. No, dice que le dio gran gusto hacerte parte de su familia. Es la voluntad de Dios que tú seas parte de su familia. O sea, no estés buscando o pensando que estás huérfano, que estás solo. Eres parte de la familia de Dios. ¿Y qué familia más importante en todo el universo que esa? Que la familia de Dios. Eso resuelve muchos problemas en nuestra vida cuando aceptamos que esa es la voluntad de Dios para nosotros. Ser parte de algo que es mucho mayor, más grande de lo que nosotros hubiéramos podido pensar, imaginar, que pudiéramos llegar a ser parte de. La voluntad de Dios, número 6, es darte herencia. Efesios 1:11. Dice, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados, o sea, desde antemano, según el plan, la voluntad de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Conforme al designio de su voluntad, Él te ha hecho heredero en su familia, coheredero juntamente con Cristo. Tienes herencia en Él. En ese sentido no eres pobre para nada. Tienes todas las riquezas de la gloria, de sus promesas, son para ti, como dice el apóstol, sí y amén. Está garantizado. Está firmado y está escrito y está sellado. Todas sus promesas son para ti y para mí, sí y amén. Su voluntad es que tengamos paz. No que andemos en angustia, afanados, preocupados. Su voluntad es que tengamos paz. Juan 14:27 dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la del mundo. No se angustien ni se acobarden. Por eso Pablo dice en Filipenses, así Dios nos dará su paz, que sobrepasa
todo entendimiento. Y esa paz guarda nuestros corazones, nuestros pensamientos. Su voluntad es que tú estés en paz. Su voluntad, número 7, es que sirvas a tu hermano. Y así como que no está tan simpática la cosa. Su voluntad es que sirvas a tu hermano. Gálatas 5, 13, 14 dice: les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume a un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. La voluntad de Dios es que sirvas a tu hermano. Así que a la hora de servir, no hay asunto de que si me gusta, no me gusta, o lo siento o no lo siento. Sencillamente que es la voluntad de Dios que nos sirvamos los unos a los otros. Preocupa entonces a veces que en la congregación o en las congregaciones haga falta gente para ayudar, cuando es algo que está tan claro en la palabra del Señor. O sea, sírvanse los unos a los otros. De eso se trata. No de que los demás están sacando provecho de mí, que yo soy el único que vengo, que yo soy el único que me presento. Si eres el único que lo hace, pues estás siguiendo la voluntad de Dios, hermano. Y hay recompensa del cielo por eso, por seguir, obedecer la palabra de Dios. Pero la voluntad de Dios es que nos sirvamos los unos a los otros. Y termino con esto, podría seguir, pero vamos a terminarlo acá. Su voluntad es que tengamos buen testimonio. Sí, Señor. En 1 de Pedro 2:15 dice: porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Es su voluntad que tú con tu buen testimonio hagas callar la ignorancia de los insensatos. Su voluntad es que tengamos buen testimonio delante de los hombres. Por eso, como hijos de Dios, como hijos del reino, todas nuestras cosas, todos nuestros negocios, todas nuestras conversaciones, todo nuestro proceder debe ser limpio, sin malicia, con claridad, con precisión. Porque la voluntad de Dios es que con nuestro proceder, nuestro testimonio, hagamos callar la ignorancia de los insensatos. Así que, ¿quieres conocer la voluntad de Dios? ¿Quieres saber de la voluntad de Dios? Sumérgete en su palabra. Y obedezcamos y practiquemos lo que ya sabemos acerca de ella. Así de sencillo. Vivamos de acuerdo a ella. Modelemos nuestro camino, nuestra conducta, nuestro hablar de acuerdo a la palabra. Y vivamos conforme a su voluntad. Te invito a que estés de pie. El Padre ya ha decidido un camino mejor para nosotros. Su plan
para nosotros es de bien. Como lo dijo el profeta Jeremías, plan de bien, plan de paz. Es el plan de Dios para nosotros. Esa es la voluntad de Dios. Nos han dado un modelo a seguir, un modelo de vida a practicar. Si hemos estado de alguna razón u otra, por alguna razón u otra, lidiando con conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas para ciertas cosas, empecemos con lo que está claro y sencillo, revelado en las Escrituras. Eso nos abre el camino, entonces, como lo dice Pablo en Romanos, para conocer la buena voluntad de Dios. El deseo del Señor es que conozcamos sus pensamientos, lo que Él quiere y lo que Él desea de nosotros. No esconderlo, no ocultarlo. El pecado en nosotros es lo que esconde eso. Es lo que nos nubla la visión. Y vamos a decirle al Señor que queremos que se trate de Él, no de nosotros, en nuestras vidas. Porque por ahí empieza el problema. El yo está entronizado, está teniendo preponderancia en nuestras decisiones, en nuestro actuar. Necesitamos cederle ese lugar a Cristo. Decirle, Señor, no se trata de mí, se trata de ti. No lo que quiera yo, sino lo que quieras tú, Señor. Que podamos llegar a decir, ¿quién soy yo para decidir? Ayúdame a tomar el camino que tú has señalado para mí. Señor, y si ese camino lleva por lugares de dificultad, el obedecer tu palabra, si el obedecerte y seguirte a ti me lleva a atravesar el dolor, Señor, no lo que yo quiera, sino lo que quieras tú. Señor, queremos conocer y vivir en tu voluntad. Anhelamos, Señor, vivir de acuerdo a ella. El anhelo, Señor, es que podamos ir al destino que tú nos has marcado, Señor. Alcanzar aquello que tú has puesto, Señor, delante de nosotros. Vivir la vida que tú has diseñado para nosotros. Alcanzar las cosas que tú has diseñado para nosotros. Tener la provisión que ya tú has preparado de antemano para nosotros. Vivir en las promesas de tu palabra que tú ya has declarado cumplidas para nosotros. Queremos que nuestro corazón, nuestra vida se alinee al tuyo y que sea moldeado por tu verdad, por tu palabra. Oramos, Señor, que en esta búsqueda del cumplimiento de tu voluntad estemos dispuestos a ser quebrantados. Así como el alfarero rompe la vasija, Señor, para hacerla de nuevo, que tú puedas tomar nuestras vidas, estas vasijas. Señor, si tienes que romperlas, rómpelas. Pero hazlas, Señor, para que puedan contener una mayor gloria. Aquí estamos delante de ti, Señor. Nos ponemos en tus manos. Queremos vivir, Señor, en el sistema de tu reino, Señor. En el ámbito de tu voluntad, Señor. Y todo aquello que tan sencillamente nos es revelado en las Escrituras, Señor, queremos vivir por ello. Queremos vivir por tu palabra.
Queremos vivir por sus principios, queremos vivir por las verdades espirituales, queremos vivir en la autoridad que ella nos revela, queremos vivir en la santidad de que ella nos habla, queremos vivir en la autoridad que ella nos dice que tenemos, queremos vivir en la victoria que ella declara que ya tenemos en Cristo Jesús, queremos vivir siendo transformados de gloria en gloria, conforme tú lo revelas en tu palabra, Señor. Toma tú el lugar, Señor, de autoridad en nuestras vidas. Toma tú el lugar de decisión. Toma tú el lugar de gobierno, Señor, en nosotros. Que seas tú lo que el mundo vea, Señor. Que seas tú lo que sea revelado al mundo cuando miren nuestras vidas. Aquí estamos, Señor, como hijos tuyos, como iglesia tuya, Señor. Haz tu obra en nosotros. Llévanos a hacer aquello que ya tú has diseñado, lo que tú has soñado que seamos, Señor. Llévanos a hacer eso. En Cristo Jesús, aquí estamos delante de ti, Señor.